El hecho de dedicarme a este tema trae a consecuencia haber leído bastante algunos temas que se repiten y que crean confusiones en algunos casos, más que nada por las publicaciones, las distintas publicaciones. Les anticipo que este tema en el cual yo me voy a referir ahora, la capacitación, es integral porque trae también un trabajo práctico. Hay quienes le van a servir, hay otros que no tanto, pero de alguna manera van a tener una orientación. Y esto le recomiendo a quienes están asociados a Becherman o Reuter. Parte de este trabajo lo escribí, va a salir a publicación ahora, así que pueden reafirmar. Y les quiero adelantar de que el material, yo le voy a mostrar diapositivas orientativas, y el contenido en PDF seguro que se lo vamos a acercar a través del instituto. Bueno, como lo dijo Claudio, actualmente soy integrante del instituto, y bueno, realmente lo mío mi actuación es capacitación y Consejo Profesional de Ciencia Económica de CABA, y todo este tipo de trabajos que se vienen incorporando, decretos, y de alguna manera nos está llevando a indagar y a tener porque nuestros clientes retienen información que realmente a veces crea una confusión. Bueno, yo parto de un escenario donde hay una crisis económica, por supuesto, que se viene dando a través del dólar, la cotización, cómo va subiendo, la baja del consumo, la inflación, y claro, teníamos proyectado una reactivación y aparece esta pandemia, ¿no? Ahora en marzo del 2020. Por ende, el Estado, a raíz de todo esto, emite un decreto, un DNU, decreto de necesidad de urgencia, el 297-2020. Este es un artículo, pero comenzamos históricamente con este tema, ¿sabe por qué? Porque es el que define el aislamiento social preventivo. Entonces, partamos de la base de este concepto, ¿no? Del aislamiento social preventivo obligatorio a partir del 19 de marzo del 2020, y que van a tener referencia a ustedes más adelante en algún tema que vamos a tocar en cuanto a los beneficios que van a tener, ¿sí? Bueno, principalmente también surge la resolución 207-2020, que no es un decreto ya distinto, donde se suspende el deber de asistencia al trabajo por el término 14 días. Esto surge para el mes de marzo, si ustedes recuerdan, y que de alguna manera nosotros ya estábamos previniendo de lo que se iba a venir. Pero donde se definen ciertos conceptos, básicamente que no se lo voy a mencionar porque es de público conocimiento, y esto lo pueden leer en cualquier artículo, que tienen que ver con los mayores de 60 años, mayores de 60 años y las embarazadas y todos los grupos de riesgos que van surgiendo. Después aparece la resolución 279-20 del 20, que ya es del Ministerio de Trabajo, y complementa directamente el DNU que hablábamos al principio, el 297, ¿cierto? Y donde habla de quiénes van a estar incluidos. Después, dentro de los trabajadores, estarían tengan en cuenta los pasantes, esto en ningún lado está escrito, pero sí se incluyen dentro digamos, del grupo de trabajadores a los pasantes también, que acuérdense que los pasantes tienen un contrato distinto al que tiene una persona bajo relación de dependencia o aquel que está en periodo de prueba. En cuanto también a los que estoy anticipando
Acá me avisa Fernando que tuvo un corte de luz, fue un corte de luz momentáneo que le apagó la máquina y ya se está conectando nuevamente, así que les pido por favor unos instantes y ya estamos reiniciando la charla. Bueno, me parece que ya estamos, ¿no? ¿Me pueden responder? ¿Están escuchando? Ah, perfecto. No pasa nunca esto. Pero bueno, siempre hay una primera vez. Bueno, volviendo, retomando un poco, era importante determinar las actividades, en definitiva, que es muy importante para lo que viene, en cuanto a determinar si son esenciales o no son esenciales. Para trabajar en función de esto se emitió la resolución 207 del Ministerio de Trabajo. Son todas resoluciones y decretos de necesidad de urgencia, ¿cierto? Y los puntos principales que se iban a definir tenía que ver con la actividad esencial. Los trabajadores no estaban tan alcanzados por el aislamiento social, preventivo y obligatorio, y su actividad con normalidad se podría tener colaboradores trabajando o colaboradores en aislamiento, ¿cierto? Pueden tener dos tipos de trabajo, de trabajadores, ¿no? Al quienes pueden asistir y quienes no, debido a las limitaciones un poco, como por ejemplo la edad, potencialmente estos trabajadores expuestos a contraer el virus, ¿cierto? Y después están las personas indispensables que tienen que ir, pero es más que nada por las actividades esenciales. Y las no esenciales, prácticamente ninguno iba a trabajar, ¿cierto? Lo importante es definir esos temas. ¿Cuáles son los esenciales y cuáles son los no esenciales? Así que bueno, teníamos estas dos unidades de los esenciales y no esenciales, trae aparejado, digamos, en cuanto a los empleados, algunos permanecen desde su casa trabajando, los no esenciales, y los esenciales también en algún caso, porque de alguna manera es como que se acota un poco digamos, el problema que podríamos tener, el hecho de contagiarse este virus, ¿cierto? De todo esto, lo más importante que ha salido es que se trabajó pura y exclusivamente en cuanto al tema laboral sobre las empresas de salud, ¿cierto? Por lo tanto, salió exclusivamente y que las empresas de salud, los beneficios, el otorgamiento digamos, de cómo se van a brindar los permisos, prácticamente las demás empresas se van incorporando. Por supuesto que también que tienen actividad esencial, ¿no? Pero las empresas de salud principalmente, ¿no? Y esto tengamos en cuenta que se diferencia a las demás empresas, es que el gobierno le otorgó una asignación en ese momento de estímulo a las empresas de salud de 5.000 pesos para cada empleado, que aquellas empresas que prestan verdaderamente servicio, ¿no? Ya sea en forma privada o a través pública. Y la mayoría de trabajos de salud relacionados con el COVID-19, ¿cierto? Que está por salud, por otro concepto que no tiene que ver con el COVID, estos 5.000 pesos realmente no lo iban a recordamos que cuando salió este decreto, estamos hablando del decreto 315, para que tengan en cuenta, de todas maneras hay un resumen de esto, así que no hace falta que lo memoricen, pero que lo tengan en cuenta para hacer las preguntas. Los periodos de aplicación eran abril, mayo, y ahora se ha extendido junio y julio, ¿cierto? Hasta que prolongue, digamos, este estado,
vamos hasta esta fecha. Hay algunos decretos que han modificado, como le decía en un principio, parte de los artículos. Los pagos de estos 5.000 pesos, para que tengan en cuenta las empresas de salud, se pagará en forma proporcional para aquellos que buscando, digamos, si trabajan jornada completa, cobrar los 5.000 pesos adicionales, un estímulo adicional. Y aquellos que trabajan en forma mediodía se les pagará el 50%, y así, cómo vayan brindando la prestación, ¿cierto? Así que bueno, después surge donde hay una serie de actividades comprendidas, que eso se lo van a volcar, no se lo voy a mencionar porque yo lo que quiero volcarle un poco la experiencia de lo que venimos viendo y cuando dictamos un curso. Van a tener un poco un listado, el material de trabajo que tiene que ver con los distintos códigos de las empresas que están encuadradas beneficiarias de este estímulo, ¿no? Así que bueno. A todo esto, ustedes habrán escuchado, aparece el protagonismo de la AFIP, que es fundamentalmente, más que nada, sabemos muy bien que existe esta aplicación de la AFIP que involucra a distintos organismos y donde dicta una resolución, la resolución 4694, en la cual tengan diciendo de que a partir del 21 de mayo, que comienza, digamos, la cuarentena, que tengan una actividad declarada y comprendida dentro del decreto 320, serán caracterizadas en el sistema registral. Esto es importante porque va a tener que ver con, se anticipaba algo que no se había concretado en su momento para iban a establecer, ¿no? Que lo vamos a dejar entre paréntesis, pero se lo voy adelantando, que es la parte que el Estado le acredita a los empleados. Mediante la presentación, nosotros en el sistema registral tenemos que ingresar y cargar los CBU actuales. Pero se lo voy a, cualquier cosa, si me olvido decirle algo, eso le voy a dar algunos detalles del cómo se cargan los CBU. Y bueno, a través del sistema registral también se le asigna el código 459, que esto tiene que ver un poco con los aportes y contribuciones, que después se modifica por el código 460 en definitiva, pero que esto hace de que de alguna manera el que tenga ese código, que va a ser reflejado lo puede verificar, porque los medios de comunicación es supuestamente la página a través de correo electrónico, pero también puede ser a través de que uno mismo, cuando no le llega ninguna información, debería ingresar al sistema de AFIP, la página de AFIP, y con la clave fiscal y verificar, emitir la constancia de inscripción. Bueno, no hace falta para emitir la constancia de inscripción ingresar con clave fiscal. Uno va a solicitar la constancia de inscripción y colocando el CUI de la empresa automáticamente le va a salir, ¿cierto? Así que bueno. Y hay un punto sobresaliente de esta resolución que tiene que ver qué pasa con los empleadores que realmente inician su actividad en esta época, justamente, porque ha habido empresas que iniciaron actividades, esto no. Más allá que se podía haber preveído que porque la pandemia aparece más allá, tengan idea ustedes, que fue más o menos para diciembre, ya teníamos novedades, que es lo que venía sucediendo en Europa y en China. Así que, pero bueno, todo esto surge acá en Argentina, acuérdense que la cuarentena surge el 21 de marzo. Así que bueno, se pudieron haber creado algunas actividades, ¿no? Que también estas empresas también van a gozar con el beneficio en forma proporcional a medida que vayan ingresando a las obligaciones, ¿no? Bueno, y vamos a algo muy importante porque surge más allá de los beneficios que van a tener después, que se lo voy a detallar a través de los decretos que salieron. Hay un tema muy importante para aquellos que liquidan haberes y aquellos que asesoran a la empresa, que es las enfermedades profesionales, porque acuérdense que la pandemia trae, digamos, el contagio y hay quienes se pueden enfermar. Se incorpora
en abril, a través del decreto 367, como el COVID-19 como una enfermedad profesional. Entonces, por lo tanto, las ART se harán cargo, digamos, de esta obligación, que es importantísimo tener en cuenta, porque en realidad a veces decimos, ¿qué hacemos? Más allá de que el Estado se está encargando, es responsable en estos momentos de, digamos, de alguna manera de brindar atención a través de la ART en forma particular o en forma privada, según qué ART tenga, se hacen cargo de esta, digamos, de esta enfermedad profesional. ¿Mm? Omar, ¿cómo estás? Mira, si podés, no sé si podés compartir la pantalla con los PowerPoint, no sé Bien, si con la opción de Share lo podés compartir. sí, a ver. A ver. ¿Estamos? Ahí vas, a ver. ¿Estamos? ¿Aparece? Está perfecto, así vas, mientras vas hablando vas pasando las slides y no nos perdemos tanto. Gracias. Ah, sí, pensé que no se había, ya estaba activada. Bueno, en Sí. realidad las pantallas no se preocupen mucho porque es un poco un resumen del contenido. Lo más importante va a ser el material cuando lo tengan a su disposición y van a poder tener una lectura más detallada, ¿no? De todos estos temas que venimos tratando. Bueno, muchas gracias. No, por favor, por favor. Acá, bueno, tengamos en cuenta que a partir de una determinada modificación en la ley de ART, aparecen las comisiones médicas, que en definitiva son las que van a determinar la relación digamos, la relación de la causalidad de la enfermedad y la exposición del trabajador al agente patógeno, ¿cierto? Que también puede invertir la carga de la prueba de la relación de la causalidad, ¿no? Porque hay quienes pueden decir, en algún momento, sí, yo me enfermé en coronavirus trabajando, y hay otros que ni asistieron, porque esto van a tener que verificarlo y eso se va a dar a través de digamos, la determinación, la Comisión Médica Central, es la que determina en este momento que de alguna manera es un órgano mediador, digamos, de estas situaciones, en la cual le convalida o no la enfermedad profesional que puede tener cualquier trabajador. Bueno, vamos a ir viendo, por ejemplo, el beneficio de las actividades para actividades no esenciales. Hay un DNU, que es el 219, que fue derogado por el 332 y modificado por el 376. No tengan miedo, en definitiva, todos estos decretos le van sumando o van prolongando la fecha de vencimiento, digamos, de lo que se establece en un artículo. Se dice, bueno, esto va a estar vigente a partir de abril hasta mayo. Y bueno, aparece una modificación, un decreto, bueno, no va a ser hasta mayo, va a ser hasta junio. Aparece el otro decreto y va a ser hasta agosto. Y así, por eso es bueno que lean cada uno de los decretos. Y yo más que nada tengo un comentario al respecto de cada uno de los decretos, lo van a tener en material, así que eso lo va a orientar bastante. Ténganse en cuenta que todos los beneficios, cuando hablamos de beneficios... ¡Ay, qué feo! Ahí me está surgiendo un audio. Fernando. Está habilitado un audio que me está... va a salir bien la charla. Soy yo. Ahí te saco. Ahí. Bien, ahí estamos. Bueno, decía, el objetivo, digamos, de todos estos DNU que han salido es aliviar un poco la carga de las empresas, ¿cierto? Que tienen los negocios cerrados. Vuelvo a recordar, estoy hablando de las actividades no esenciales.
crea la asistencia a empresas, creó este decreto así, y lo denomina asistencia a empresas con actividades no esenciales. Y como le decía, es aliviar la carga de las empresas, ¿no? Porque en realidad tienen que cerrar, al no ser esencial, no tienen la posibilidad de trabajar. O no tienen la posibilidad de trabajar porque también a su vez no pueden trabajar, no pueden hacer teletrabajo tampoco, algunos, de la actividad que sea, y que después al final de todo esto hay un beneficio que tiene que ver con esto del teletrabajo, porque acordemos de que a veces las estructuras de las organizaciones que no tenían previsto esta forma de trabajo, no lo han implementado. Se lo adelanto un poco porque hay un pequeño beneficio que va a surgir en la última parte de la charla. La idea, surgieron, por eso hubo mucho ida y vuelta con el tema de reducir los aportes patronales, aportes y contribuciones, y que en definitiva a veces traiga confusión. ¿Qué vamos a reducir? ¿Qué es lo que se va a reducir? Vamos a hablar un poco en resumen de todo esto. Estamos hablando de este programa, que existe un comité que fue evaluando estas situaciones que se fueron presentando, las distintas manifestaciones por parte de los empleadores. Vamos a agruparlo todo empleadores y no decir empresa, porque en realidad estos temas tocan mucho con el tema trabajo, ¿cierto? Existe un comité que evalúa todas estas situaciones. Ténganlo en cuenta, que existe un comité, no es que sale el Estado saca un decreto y lo menciona por sí, ¿viste? Porque piensa, no. Hay un comité que evalúa todas las situaciones y que de alguna manera puede hacer una asistencia en cuanto al cumplimiento de todos los beneficios que se han venido produciendo. Aparece el programa de asistencia de emergencia, usted lo habrán sentido nombrar, es ATP. Que el ATP otorgaba los siguientes beneficios. Se hablaba de un 95% de reducción de las cargas previsionales. Se hablaba también de salarios complementarios y se hablaba de los créditos tasa cero. Son 3 puntos puntuales, es puntual esto. El beneficio eran 3, nada más. Que de alguna manera después se van reviendo algunos temas que tienen que ver con la posibilidad de llegar o no el cumplimiento de ciertos requisitos, porque también habían salido, cuando hablábamos del crédito tasa cero, por ejemplo, se hablaba de un subsidio del 100% del costo financiero. Todavía no lo podemos poner en prueba, sí que está otorgado digamos, este crédito, pero hasta que no se le dé la primera parte, no vamos a saber, y cuando se pague en algún momento, que acá lo voy a mencionar, lo podremos ver. Estamos hablando de pequeñas y medianas empresas, ¿no? Empleadores de pequeña y mediana empresa. Hablaba de un préstamo hasta 150.000 pesos, que iban a ser en 3 cuotas, se iba a acreditar en 3 oportunidades, había que presentar como respaldo la tarjeta de crédito, pagar 12 cuotas iguales y consecutivas. El primer vencimiento, como le decía recién, va a ser en octubre de 2020. Y adiciona el importe del préstamo al monto del monotributo o autónomo. ¿Qué quiero decir? Vamos, 2 cosas para simplificar esto. Este crédito supuestamente se iba a dar en 3 oportunidades. Se habla mucho, pero no está escrito textualmente, de que esta plata, el objetivo del Estado era otorgarlo para que hiciera circular, hubiera movimiento de dinero, gastos, hubiera un flujo más de gastos y de dinero, y no para cancelar deudas. A pesar que todos se pensaron por el tema de la tarjeta de crédito. Obvio que este préstamo se va a acreditar a través del CDU, es la única manera hoy en día que tenemos de hacer una transferencia. No van a ir a hacer el depósito directamente en nuestra cuenta bancaria. ¿Sí? Y cuando hablo de adicionar el importe del préstamo, la cuota que vamos a pagar, es decir, que todo esto va a salir, sí, conjuntamente cuando les sale a ustedes el monto del monotributo autónomo, que se lo retiene
digo yo, porque creo que hoy la mayoría de los casos prácticamente sabe muy bien que todo se cobra a través de AFIP, salvo casos excepcionales, los cobrará Mercado de Pago o se pagará a través de Rapipago u otro servicio similar. Así que bueno, y después tenemos en cuenta el sistema integral de la prestación por desempleo, porque también viene un temita. Esta pandemia genera un caos total a veces y las empresas, sin tener en cuenta lo que podría salvar, digamos, en cuanto al costo laboral, el pago de indemnizaciones y todo lo que tenga que ver, es un tema muy importante. Acuérdense que estaba prohibido despedir gente, pero las empresas lo hacían lo mismo. Hay cosas que se volvieron hacia atrás y se acomodaron a través de lo que prometió el gobierno con el tema de estos subsidios o estos beneficios. Bueno, tengan en cuenta que acá van a jugar dos leyes muy importantes cuando hablamos de reducción de lo que tiene que ver con los aportes. Se lo voy a mencionar más adelante, donde van a poder hacer una comparación. Lo vamos a volcar en un recibo de sueldo un poco, parte porque el aporte, el costo laboral se va a reducir para los empleadores a través de las cargas sociales, el aporte del empleador. Acuérdense que en un recibo de sueldo le va a aparecer únicamente lo que se retiene al empleado, con la cual también, por supuesto, está beneficiado en esa reducción, ¿no? Requisito, digamos, para estos tres casos, ¿no? La actividad económica tiene afectada por las zonas críticas, zonas geográficas, donde se desarrollan estos trabajos, ¿no? Que le prohíbe al empleador poder cumplir con las obligaciones mensuales, ¿cierto? Debido a que no trabaja, no produce, no factura, no factura, es decir, no vende. Entonces, por lo tanto, si no hay un ahorro previo muy grande, no se puede hacer frente a las situaciones. Y cuando hablamos de pyme, sabemos muy bien cómo trabajan las pymes. Nosotros si asesoramos a las pymes, conocemos bastante bien cuál es su situación económica hasta financiera. Así que bueno, lo más importante de estos beneficios es que la cantidad sea relevante de trabajadores que hayan tenido, por ejemplo, que hayan sido contagiados con el COVID o en aislamiento obligatorio o con dispensa laboral por estar en un grupo de riesgo, ¿cierto? Obligaciones de cuidado familiar relacionadas con COVID. Toda esta empresa, digamos, se solicita se hace un cuestionario de todo este tipo de información que debemos brindar al Estado y eso nos va a facilitar. Y tengamos en cuenta fundamentalmente, como le dije recién, la reducción de la facturación. Yo le voy a hacer un comentario de lo que sucede en la actualidad, de los beneficios, y esto para lo que acabo de comentar y para los temas que vienen. Parecieran que las normas estuvieran escritas y se cumplieran a la rajatabla todo lo que se dice que se va a hacer, todo lo que se va a acreditar. No todas las empresas tienen este beneficio realmente, más allá que hayan sido aceptadas del otorgamiento de los beneficios, por distintos motivos. Yo tengo normalmente algunas, digamos, quejas, que se quejan del sistema, dice, mirá, hoy es 2 de junio, hoy, esta mañana, y me dice, todavía no cobré los 10.000 pesos, todavía, y ya están hablando de otorgar los nuevos 10.000 pesos. Otros que me llaman me dice, todavía no me editaron la primera parte del crédito tasa cero. Y esto tengan en cuenta que sucede. Está sucediendo. Precisamente, ¿cuál es la base de datos que realmente utiliza la AFIP para responder si uno está en condiciones de acogerse a estos beneficios? En estos momentos simplemente yo lo que le pido es que traten de cumplir con todos estos tipos de requisitos que le piden.
están excluidos muchas pymes, porque acuérdense que han venido habiendo incumplimientos impositivos, pagos, o porque en algún momento facturaron de más de lo que le correspondía facturar. Entonces, comparativamente, cuando hacen, pero esta empresa factura mucho, entonces, por lo tanto, hay respuestas que te dicen que si contrataste con tal fulanito de tal, hay algunos monotributistas que tienen una pyme que dice que contrataron o le facturan a organismos gubernamentales, por facturar a organismos gubernamentales, no le otorgan ningún beneficio. Y hay otros que sí, hay otros que no. Así que bueno, vamos a continuar. Este era un comentario que le quería hacer porque realmente a veces puede decir, pero todo lo que estás diciendo vos no se cumple tanto. En algunos casos sí, en otros casos no. Vamos a hablar de las contribuciones, que es lo más importante cuando hablamos del costo laboral. Siempre habla que habíamos hablado de un DNU y tal cual. Las contribuciones, dice que los sujetos que comprendidos en este DNU y que cumplan con los requisitos del artículo 3 y con la conformidad de lo dispuesto en el artículo 4 del decreto 332, que es uno de los decretos más importantes que ha sido modificado después por el decreto 376, ¿no? Acceden a los siguientes beneficios, ¿no? De las obligaciones emanadas del sistema de seguridad social a través del decreto 747-20. Esto salió antes, donde establecía realmente cuáles iban a ser los beneficios de esto. ¿Cuáles son, llamémosle entre comillas, beneficios? Porque en realidad las empresas están mal, las pymes están mal. La postergación de los vencimientos para el pago de las contribuciones patronales, ¿cierto? Sistema integrado. Para los meses, en un principio fue marzo, abril y mayo, y a través del decreto 747 se modificó para mayo, y va a salir otro decreto, va a modificar mayo, junio, julio, no sabemos hasta dónde va a llegar esto. Y habla de la reducción hasta el 95% de las contribuciones patronales del sistema integrado previsional, devengado desde el mes de abril. Tengan en cuenta esto, desde el mes de abril, recién a partir de los que ya liquidaron, no se preocupen si liquidaron y no tuvieron una reducción, porque van a tener la posibilidad de presentar rectificativas por el mes de abril y por el mes de mayo. Hay tiempo para hacerlo, así que está abierta la posibilidad. ¿Cuáles son las contribuciones afectadas, ¿no? Porque se habla de contribuciones y a veces la gente confunde. Decimos contribuciones y todo lo que es contribuciones que paga el empleador. La contribución es el 10,77%, que esto está incluido, dentro de lo que es el concepto de jubilación, ¿cierto? El 11% que se nos sale en el recibo de sueldo del empleado, el empleador es el 10,77%. Convengamos que los dos conceptos se suman, digamos, el del empleado y el empleador, y eso tiene una reducción. El empleado, por lo tanto, goza de no pagar el aporte jubilatorio, y el empleador la contribución de la parte jubilatoria. Tengamos en cuenta pura y exclusivamente el tema jubilación. Hay un temita que yo le voy a decir que tiene que ver lo que se va a pagar por parte de contribuciones, es el 4,70% de asignaciones familiares, el 0,94% del Fondo Nacional de Empleo y el 1,59% del Instituto Nacional de Seguridad Social, Jubilaciones y Pensiones. Y se van a diferir el pago de estas cargas sociales. ¿Dónde se va a ver reflejado esto? Cuando dijimos del código que le dije, ¿se acuerda? 459 y 460, que lo van a ver en la constancia de inscripción. Esas personas que les sale ese código, es decir, que están gozando de esa reducción.
Y lo van a ver plasmado cuando hagan el 931, donde van a ver una columna donde tiene un valor determinado o devengado o calculado en el 931, y la columna a la derecha la van a ver con un monto diferente. Todas las empresas, repito, las que van a tener el código 460 y 459 respectivamente. El tema, el comité, existe un comité del ATP, estima llegar al 95% de la reducción, lo quería hacer con las actividades de turismo, de cultura y de salud. Pura y exclusivamente. El turismo sabemos muy bien que está frenado totalmente, cultura también, salud no en su totalidad, son los protagonistas en este momento para esta pandemia. Aparece nuevamente la FID emitiendo una resolución, la 4711, que pone en marcha el beneficio directamente, porque evidentemente no se venía cumpliendo. Y dice que los empleados que resulten alcanzados por el sistema de beneficio de reducción hasta el 95% del pago de las contribuciones patronales con destino, digamos, al SIPA. El SIPA es el sistema que administra el pago de la presentación de las cargas sociales y los aportes y asignaciones familiares. Todo en su conjunto es el SIPA, ¿no? Es un sistema que funciona a través del 931, ya sea en forma online o a través de los aplicativos que siguen siendo administrados por AFIP en su aplicativo, el que tenemos en algunos casos en la computadora todavía. Acá aparece esta resolución 4711, nos asigna en el sistema registrar un código nuevo, que es el 461, referido en su momento históricamente al decreto 332, que hablaba de la reducción de las contribuciones de seguridad social. Es como que este decreto lo que hace es postergar. Se le comento esto para que no se confundan con... Realmente si van a tener que actualizar, liquidar hoy, van a tener que ir al último decreto que en realidad acumula y los va a llevar a través de los distintos decretos de que se fueron implementando o tratando de implementar estos beneficios para los empleadores. Bueno, vuelvo a reiterar, resumo, las contribuciones al SIPA y para las contribuciones no SIPA, el decreto 332 está vigente. Le va a aparecer estos pagos a nosotros que vamos a tener que hacer a través del 931, los saldos, cuando hablamos de los saldos del 931, sabemos que se hacen a través de transferencia electrónica, porque los aportes superan un monto mínimo que podría cobrar un Rapipago, por ejemplo. Se tiene que emitir el correspondiente BEP, que es el BEP es el volante electrónico del pago, para aquellos que no lo conocen. Automáticamente se cancela el 931 respecto a las cargas sociales. Y le detallo las contribuciones patronales, que esto no se lo voy a mencionar esto para ir viendo temas más importantes y más relevantes, en el papel de trabajo que le estoy dando, o que le vamos a dar, después le vamos a acercar, los distintos conceptos cuando tengan que confeccionar alguna boleta electrónica, porque sabemos muy bien, para no confundirlo. Nosotros cuando presentamos el 931 nos queda alojado en la página de AFIP. Cuando queremos pagarlo, vamos, bajamos, vemos ese icono donde vimos la presentación y donde nos da la posibilidad de emitir el BEP. Emitimos el BEP y pagamos todo. Pero a veces se paga en forma parcial estos conceptos. Entonces, por lo tanto, a través de un detalle que le estoy haciendo, le estoy dando los distintos códigos escritos para que puedan hacer los pagos parciales a aquellos beneficiarios del decreto 332, porque acuérdense de que los vencimientos se corrieron. Yo acá le voy a dar una escala después de vencimiento, está en el papel de trabajo. Por ejemplo, todas las declaraciones juradas que vencieron
el 16 del 4, por ejemplo, relacionada con, digamos, en este caso estamos hablando, si pagamos el 16 del 4, o el 17 o el 20 del 4, se refería a cargas sociales devengadas por el mes de marzo. Todas esas se corrieron para junio, a partir de junio, el día 16. Las de abril, que vencieron ahora el 18 del 5, el 19 del 5, se corrieron para el 15 del 7. Y va a salir una resolución en DNU que va a correr, porque en estos momentos estamos presentando, todavía no tiene fecha de vencimiento, en la presentación del 931 respecto a las liquidaciones de los sueldos del mes de mayo. Por favor, Omar, un segundito. Están pidiendo los participantes si podés ir siguiendo las filminas, las diapositivas. ¿Sí? Gracias. Porque quedaron sin pasar. No sé si vos las estás viendo. No, porque en realidad lo que fui hablando recién después de toda la filmina más importante para que vean la fecha de vencimiento es la que le acabo de mostrar. Todo lo demás claro, que les pero no, recién ahora se está viendo esta filmina de prórroga, había quedado en las primeras. Ah, perfecto. No, lo anterior es simplemente un resumen de lo que les fui mencionando. Ok, trata, Omarcito, de ir siguiéndolas, por favor. Gracias. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, acá estamos viendo, digamos, tienen en pantalla cómo se fueron corriendo los vencimientos. Le mencionaba que acá está mencionado el de abril y el del sueldo, los sueldos de vengado en mayo, se van a correr el vencimiento para el pago en agosto. Perdón, si bien digo, porque acá estamos hablando de vencimiento. Lo que vence en mayo se refiere a los vencimientos, tal cual lo dice acá te lo menciono, abril, fecha de vencimiento 18 del 5, 19 del 5, pasaron a julio. Y lo del mes de mayo, que iría acá, vencen en junio, que van a pagar ahora en junio, se van a correr para el mes de agosto. Bueno, acá tenemos los salarios complementarios, que es muy importante, salarios complementarios, que estamos hablando que consiste en una suma abonada por la Administración Nacional, ¿cierto?, de Seguridad Social, siempre haciendo referencia al decreto al 332, que es un decreto bastante amplio, y que, como le dije anteriormente, había sido modificado por el decreto 376/20. Todos esos decretos son DNU, decreto de necesidad de urgencia. Este decreto, en cuanto al salario complementario, que es la parte que más nos interesa, vamos a ver los recibos después. Habla del monto de la asignación será equivalente a un 50% del salario neto del trabajador, correspondiente como referencia al mes de febrero. Toma como referencia el mes de febrero. ¿Qué pasa? Ha habido algunas situaciones que tienen que ver con actualización en el mes de marzo de algunos convenios, donde las paritarias ya las tenían acordada y que han sufrido algunas modificaciones. Por lo tanto, lo más importante en los recibos de sueldo lo van a ver cuando lo vean en la práctica, vean acá en la pantalla el recibo. ¿Sí? Bueno, reitero, el 50% del salario neto del trabajador. Cuando se considera salario neto, hablamos del 83%, ¿cierto? Porque tenemos todos los ingresos por un lado, tenemos todas las retenciones por otro lado. Se le descuentan normalmente en un convenio determinado un 17%. Hay quienes se les descuentan un poco más de acuerdo al tipo de convenio, porque van temas de lo que tiene que ver con aportes sindicales o algunas entidades adicionales al convenio. Todo esto, bueno, declarado, cuando referimos al neto, el 83% es lo que se declara en el formulario 931. Este 50% no puede ser inferior a la suma equivalente de un salario mínimo vital móvil, que por hoy es
estamos hablando de 16.875, ni superar los salarios mínimos vitales y móviles de 33.750, 2 salarios, mejor dicho. No puede superar eso, o sea que si alguien tiene un sueldo de 100.000 pesos, el beneficio no va a ser superior a los 33.750 pesos. Este beneficio se deposita, se entró a depositar respecto del mes de abril, ahora el mes pasado, en mayo, con una cuenta bancaria a nombre del beneficiario. ¿Qué quiero mencionarles acá, en este caso? Quiero mencionar lo siguiente. Como le dije anterior, que le iba a hacer un poco el detalle, cuando se ingresa, cuando usted tiene ya el ok por parte de que son beneficiarios directamente, digamos, del beneficio que se le va a acreditar a cada empleado, donde le va a aliviar el sueldo, el Estado al empleador, debe cargar en el sistema registral, hacer modificaciones y cargar el CBU. Ya la página, esto en la página de AFIP, la página de AFIP ya cuenta con una base de datos de todos los CBU que tiene. Aparecen historiales prácticamente de CBU. Si uno trabaja, tuvo en 10 empresas y tuvo 10 cuentas distintas, le van a aparecer los 10 CBU. Va a tener que elegir si tiene alguno vigente, elegirá ese, si no lo carga manualmente, hace la modificación respectiva, para que el empleado se le refleje la parte que se va a hacer cargo el Estado de acreditarle. Este importe, tengámoslo en cuenta que lo vamos a utilizar en el recibo de sueldo. Yo acá le voy a mostrar, en definitiva, vamos a ir más adelante. En el papel de trabajo van a tener una escala salarial donde vamos a elegir los distintos conceptos y donde se tomarán su momento para hacer la liquidación digamos, del sueldo y cómo va a quedar el salario. ¿Sí? Recién le mencioné la resolución general, la 4693. Que esto es importantísimo, que algunos lo saben, otros no lo saben, expone la forma de acceder al beneficio de a partir del mes de abril. Que esto deberíamos haberlo hecho. De todas maneras, se puede hacer a aquellos que no pudieron la oportunidad porque le fueron rechazadas. Hay que registrarse en el servicio web del Programa de Asistencia de Emergencia del Trabajo y de la Producción, ATP. Esto comenzó a partir del 9 y hasta el 15 de abril, después se abrió nuevamente, se sigue modificando a través de para esto salen resoluciones de AFIP. Acuérdense, 4.693, la otra fue la 4.702, donde prorroga el tiempo de acreditación. Donde se va a volcar los distintos conceptos, los distintos requisitos. Les quiero recordar que trajo mucha confusión. Yo vi muchos foros donde los profesionales de económica se confundían. Y era algo muy claro. Hablaba del total de ventas realizado entre hace un periodo comparativo del año 2019 y el mismo periodo comparativo del 2020. Y habla de ventas. La duda era si era colocar ventas netas o ventas grabadas. El sistema, yo no quiero ser bastante duro con este tema, pero cuando hablamos de venta, acuérdense, cuando nosotros efectuamos una venta, le cargamos los impuestos, en este caso el IVA. Entonces, ¿qué voy a declarar? Las ventas netas, lo que a mí me modifica el estado de resultado de un balance, porque lo que es la parte impositiva es algo que yo lo cobro, pero que después lo tengo que depositar. Por lo tanto, no puedo incrementar mi ganancia respecto al IVA que yo cobro. Para que si alguno tiene dudas, es eso, las ventas que se declararon en ese momento, habría que hacerlo a través de las ventas que surgen
del valor neto grabado, de todas las ventas de neto grabado de distintos periodos. Habla del 12 de marzo al 12 de abril. Nosotros tenemos, lo malo de esto es una opinión personal, comparativamente creo que no eran comparables, no era para sacar un parámetro, porque realmente ha habido inflación, ha habido situaciones donde realmente, realmente decayeron un montón las ventas, por lo tanto, otras actividades que terminan siendo esenciales, están trabajando en este periodo de marzo y abril, facturaron un montón. Entonces, por lo tanto, ese monto realmente no les permitió acceder a los beneficios. O sea, no había una congruencia total. En realidad, hay mucha gente que no quería colocar estos valores por el tema, declaro en la página de AFIP valores. No, esto simplemente era meramente informativo y que un sistema tomaba y hacía lectura de eso. Y en función de eso, después puede o no puede acceder a los beneficios. Todo eso se acompañaba a través de un archivo, ¿cierto? Un PDF. Que se incorporaba a través de la página AFIP, como la dije recién en un momento. Todo esto estaba relacionado en el ATP. Yo en el papel de trabajo que le doy, le estoy dando el ejemplo y le estoy mostrando las planillas, que no le quiero mostrar a través de esto, estamos guiándonos un poco de los conceptos. Tengan en cuenta, este formulario lo van a tener en el trabajo. Esta fue la presentación que se hacía para que mandarle a FIP, pero a FIP había que mandarle no este formulario, sino había que, era tipo salía un acuse después del envío del formulario, y donde realmente le decía gracias por enviar la información y que de alguna manera estaba incorporado dentro del programa, del ATP. La respuesta la tenía prácticamente a la 48 horas, ya la FIP ya lo habilitaba o no. Primero le daba las gracias y después a las 48 horas le decía, usted tiene o no tiene la posibilidad de acceder al beneficio. Pero como un comentario que le hice hace rato, no todos se informaron de esto, porque había gente que era rechazada ya desde el vamos, y otras directamente fueron rechazadas después de recibir información. O sea, se quedaron como que, algunos se quedaron con el tema de que, ¿qué va a pasar con todo esto en adelante? Decíamos, que soy beneficiario, no soy beneficiario, por lo tanto, realmente era una incertidumbre. De todas maneras, como le digo, cumplimentando todos los requisitos, nos facilita la posibilidad de llegar a esos beneficios y de alguna manera hacer los reclamos, como ha pasado. Acuérdese que yo le dije cargar el CBU, un sistema registral, y usted me podría preguntar, ¿qué pasa con aquellas empresas que tienen, grandes empresas que tienen 30.000, 40.000 empleados? Las tienen, o 2.000, ¿cómo se informa? Bueno, se crearon algunos aplicativos para llevar la información. ¿Y qué pasa? Y muchos de los empleados tuvieron el beneficio, la acreditación de este importe que se iba a hacer cargo del Estado del sueldo, y otros no. Respuesta no había. Entonces, lo importante a tener en cuenta de que realmente esto va a suceder y tienen la posibilidad de reclamar. La no presentación en los meses de vengado, por ejemplo, aquel que no presentó para abrir la información, no espere, cumpliendo todos los requisitos, no espere que le van a acreditar los sueldos de abril, ya caducó. Mayo todavía estamos allí, se está pagando ahora en junio. Pero el que no presentó la información, no fue aceptado directamente, no espere por más que presente la información, vaya a suceder.
Yo ahora le voy a ir mostrando, después de todo esto, le voy a mostrar esta filmina, donde vamos a tomar el convenio de comercio, un ejemplo, creo que es uno de los más prácticos, donde van a tener también escala salarial, y donde le voy a mostrar, digamos, acá tenemos un sueldo neto de 36.852. ¿Mm? Es lo que la persona percibía. Nosotros utilizamos, cuando dice neto, estamos hablando del sueldo de escala salarial neto, no del que percibe el empleado. ¿Mm? Porque acuérdese, el convenio de comercio tiene algunos adicionales, tiene el tema de adicional, la antigüedad, el presentismo, que ahora se lo voy a mostrar, pero quiero que vean, se detengan acá. Decíamos que teníamos una reducción y como mínimo había que pagarle el 75% si iba a ser cargo del Estado. Y que iba a ser un concepto remunerativo que iba, el 75% de 36.000 iba a ser 27.639. Superaba los 33.000 pesos, esto no, por lo tanto este importe para esta categoría iba a ser este importe. ¿Qué se iba a pagar de todo esto? Digamos, cuando hablamos de reducción, dentro del empleado. El empleado, lo que iba en el recibo iba a aparecer la obra social, el 3%, el SEC el 2%, FAESIS el 5%. El total del aporte que hace el empleado es un 5%. Que a su vez, obvio, no se olviden de los 100 pesos para la obra social. Eso es fundamental, eso se paga. Así que tengamos en cuenta esto para la liquidación. Esperen, me pasé una, vamos a tratar de ver nuevamente la anterior, esto. Y acá vemos en la parte inferior, neto de asignaciones no remunerativas. Cuando decimos el neto es lo que va a percibir el empleado, los 27.639, ¿qué hacemos? Las remuneraciones, el 27.639, pero esto se determinaba lo que realmente el bruto, teníamos que determinar el bruto de lo que íbamos a asignar a esta gente. El bruto era 29.352,62 para que pudiera hacer el cálculo de lo que se va a aportar. El empleado, lo que va a aportar, entonces para llegar a 29.000 tendríamos que hacer un grossinar. Allí lo tienen, tiene en el papel de esto más que nada para que nos vaya guiando. Bueno, continuamos. Normal. Como verán, en este recibo normal tiene la acreditación del sueldo, de la escala, vendedor, categoría A, tiene la antigüedad calculado, estamos hablando del 1%, bueno, por la fecha de este ejemplo, no tiene un año de antigüedad, ingresó el 16/3 del año pasado, por lo tanto tiene antigüedad. ¿Cómo está saliendo? Porque acá me dio el mensaje el sistema, me dijo que había internet estaba medio frito. ¿Cómo estamos? ¿Alguien me puede responder? Se escucha muy bien, no hay problema. Bien, bien. Perfecto. Bueno, perfecto. Bueno, acá tiene el ejemplo de un recibo de sueldo normal. Para aquellos que nunca liquidaron sueldo, este recibo cumple con los requisitos establecidos por la ley de contrato de trabajo. Son los datos esenciales que tiene que llevar. Hay uno que está de más, que no es obligatorio, que es el número de legajo, no es necesario. Directamente la identificación del trabajador es importante. Este es el trabajador honesto, tiene el número de CUIL. Acá aparecen datos como el periodo que se liquidó, debería aparecer el periodo que se pagó las cargas sociales. Las últimas cargas sociales cuando se pagaron, debe estar mencionado en el recibo de sueldo y qué fechas se hicieron a través de qué institución bancaria. Como verán, esto es un recibo de un mes normal.
vamos a avanzar. Y acá vamos a tener ya el ejemplo con el cálculo de ese cuadrito que le mencioné en principio. Para este empleado, realmente lo que hacemos es lo siguiente. Se le liquida al job personalmente, hay otras personas que lo hacen de otra manera. Yo le liquido todos los salarios, todos los ingresos que debe percibir, el sueldo, la antigüedad, el presentismo y algunos adicionales que establecía el convenio para estos meses. Estamos hablando del decreto 14/2020, que el comercio lo tiene, esos benditos 4.000 pesos, que eran 3.000 pesos que venían de enero, más los 1.000 pesos que se sumaron para el mes de febrero. Hay quienes lo incorporaron allá arriba y hay quienes no. A veces lo dejan allí porque en definitiva no deja de ser un concepto remunerativo. Paga cargas sociales como todo, para el cálculo, como lo verán acá. Y acá el sueldo complementario, le mencionamos el sueldo complementario que hace el Estado, el aporte del Estado, los 17.083,89. ¿Sí? Esto es 17.083,89. Lo pone en esta columna porque es el importe que se carga el Estado. El empleado tiene una acreditación de 46.000 pesos, más el redondeo, menos las retenciones que se le hacen al empleado, y estos 17.000 pesos que, si va todo bien, se le acredita en la cuenta a través del CBU, en la cuenta bancaria. Y el empleador se va a hacer cargo de abonarle los 20.106 pesos. ¿Sí? Vamos al otro recibo. Acá nos van mencionando, en la parte superior, acá se la marco con el mouse, el concepto de este recibo. Como verán, acá directamente, yo en la parte de ingresos, a ver, acá está. En la parte de ingresos le menciono todos los conceptos, se los menciono y se los resto. ¿Por qué? Porque si no los sistemas de cálculo o los programas de liquidación de haberes le van a calcular cargas sociales y no hay modificaciones actuales de los programas de liquidación de haberes, por lo tanto se lo pongo sumando y se lo resto. Y si el ingreso del concepto no remunerativo que lo teníamos calculado, en la primer, digamos, usted lo vimos en la filmina, se lo recuerdo, se lo vamos a mencionar, estaban en esta filmina, los 29.352, estos 29.352 van a estar mencionados en este recibo de sueldo. Por lo tanto, como verán, acá lo único que van a ver que pagan cargas, se les retiene al empleado, obra social, sindicato, FAESIS y la OCK, la obra social, 200 pesos, toma como referencia estos 29.000 pesos, no toma como referencia estos conceptos que están ya como ingresos que después están rentados. ¿Lo entienden bien, no? Bueno, después me harán una consulta al respecto. Bueno, acá vemos el mes de suspensión y le voy a mencionar el artículo 223 después. Le voy a comentar porque yo hice un trabajo al respecto y sería bueno que ya que le otorgamos esta liquidación, esta práctica, la tengan en cuenta. Bueno, acá tenemos un recibo que prácticamente, ¿usted me dice lo mismo? No es lo mismo. Porque acá tenemos en este recibo los ingresos del empleado, todos los ingresos, sumados y restados, para que los sistemas no le generen un inconveniente.
Hay otros liquidadores o gente que se especializa en temas de liquidación de haberes, que no lo colocan directamente, colocan este importe que está acá, que ya vimos, los 29.352,62. Acá vemos que es mes de suspensión, artículo 223 bis, más el ATP. El ATP son estos 17.000 pesos. Los 29.000 pesos que le va a corresponder, porque es una empresa que está suspendida, suspendió al trabajador, le va a restar, le acredita 29.000 pesos y le resta estos 17.000 pesos. Por lo tanto, el empleador le va a ingresar la diferencia, que serían estos 10.046, me da más o menos, de acuerdo a otro recibo. Yo acá muy bien no lo veo. Para que tengamos en cuenta cómo son los recibos, cómo tienen que ir los recibos de sueldo. Para aquellos que tienen una nómina muy, muy reducida, esto no tiene problema. Sí, para los que tienen la liquidación de sueldo, no sé, llamémosle Begerman, llamémosle, no sé, Pro, hay un montón de sistemas, de programas que liquidan sueldo, que no han tenido la posibilidad de liquidar, digamos, de actualizarlo. Quizás a lo mejor Begerman ya lo actualizó porque ellos tienen hoy en día la actualización, a veces alguna viene a través de online. Y acá vemos el último recibo que yo le mencioné. Vamos a seguir avanzando y vamos a ir un poco. Acá tenemos un recibo que va a tener, que ya lo habíamos visto, pero únicamente que donde se le acredita, esto ya lo vimos, este recibo. Yo le voy a mencionar ahora el decreto 329/20, el 30 de marzo, que era lo que, para introducir un poco todo lo que veníamos viendo. Este decreto prohibía los despidos sin justa causa, ¿sí? O por las causales de falta, disminución de trabajo, o por fuerza mayor, en un plazo de 60 días contado, a partir de lo que se publicó, o sea, estamos hablando de 30 de marzo, 30 de abril, 30 de mayo. Y después fue modificado este decreto por el DNU 487 del 2020, publicado en el Boletín Oficial el 19 de mayo, donde se prorroga por 60 días más. Tengan en cuenta esto. O sea que la prórroga de esto está hasta el 30 de julio. Conclusión, los despidos están prohibidos hasta el 30 de julio. Así que tengamos en cuenta. Todo despido o suspensión que disponga en violación de lo dispuesto en este artículo, no van a producir efecto alguno, manteniéndose vigentes las relaciones laborales existentes y sus condiciones actuales, ¿no? En definitiva, o sea, no hay despido, se mantiene la relación laboral como corresponde. Si ya lo habían hecho, como le dije al principio también, se vuelve todo atrás. Porque precisamente estos decretos son los que realmente ponen en jaque a los empleadores. Que lamentablemente algunos no tienen recursos ni para pagar la diferencia que yo le dije recién, el recibo de sueldo. Voy a hacer referencia al artículo 223. El artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo. Esto surgió allá hace varios años por una necesidad en cuanto a problemas económicos del país, ¿no? Como siempre, y que existía el artículo 223, pero el 223 no, se incorporó, donde permite al empleador durante un periodo determinado de tiempo suspender las tareas del trabajador, pagando una prestación no remunerativa en compensación de la suspensión de la prestación laboral, siempre que haya un fundamento o un causal, ya sea falta o disminución de trabajo,
que no sea imputable al empleador, ¿no? Por supuesto, si es el empleador que tiene la culpa, digamos, que haya bajado por algún motivo el volumen de producción, ya sería directamente otro el caso. O sea, todo tiene que ser comprobable y que tenga que haber sido homologado, porque esto es decir, no, suspendo porque no vendo más. Bueno, hay que elevar una nota, hay que hacer la homologación, un acuerdo, una homologación, y que tiene que ser autorizado por alguna autoridad de aplicación conforme a la ley vigente, por la cual el trabajador que no realice la prestación de obra social solo tributará las contribuciones establecidas en las leyes 23.660 y 23.661. Y este tema se lo quise mencionar al principio. Esta ley se refiere a lo que tiene que ver con obra social. Muchos podremos decir, y yo soy un crítico a veces, digamos, el convenio siempre, obra social, el sindicato, hay que pagar. Hay que pagar estos conceptos, sí o sí. ¿Por qué? Porque el sindicato lo acuerda. Cuando hay un concepto no remunerativo, cuando hablamos de conceptos no remunerativos, decimos que no pagan, son no remunerativos, no forman parte de la remuneración, digamos, establecida por la ley de contrato de trabajo. Pero llevado más allá a otras instancias legales, terminan siendo establecidos como conceptos remunerativos para las liquidaciones, por lo tanto ahí se producen los ajustes. Y ahí precisamente el abogado cobrará la diferencia que corresponda. Ahora, tengamos en cuenta estos conceptos, ¿no? El tema de obra social, hoy, esta ley 23.660, la 23.661, tienen razón de ser, porque de alguna manera las obras sociales brindan, como dije en un principio también, la prestación en el caso de un enfermo que esté enfermo, realmente no va a acudir al sistema público, sino también puede asistir al sistema privado de salud, donde puede recibir las prestaciones. Y estas prestaciones privadas se basan en los aportes o de los contratos que tienen los distintos convenios y sus respectivas obras sociales. Veámoslo por ahí, veámosle algo bueno, en definitiva, no solamente por el tema de convenio. Y referido a este decreto al 223 bis, esto surge que en principio también hubo una necesidad, el reclamo de muchas empresas, y la Confederación General de Trabajo y la Unión Industrial Argentina consensuaron un mecanismo abreviado para la aplicación respecto a las suspensiones. Las suspensiones en el marco del artículo 23 bis. Se denomina un procedimiento abreviado de suspensiones. De acuerdo al artículo 223 de la ley, decíamos de que deberían ser de alguna manera justificados los pormenores de los empleadores por qué querían frenar la actividad de la empresa y no pagar los salarios. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Hay un procedimiento que mucho no está aclarado digamos, a través de ninguna resolución específica. El empleador, cuando ve una situación como esta, debe recurrir al sindicato que agrupa el convenio de la actividad que tiene. Presentar una nota, y esta nota automáticamente siempre va a ser convalidada por el convenio, porque va a ver la situación, convenio, cuando digo convenio digo sindicato, se eleva al Ministerio de Trabajo y automáticamente queda registrada. Allí se establece las causales, y esto es una manera de registrar. No confundan esto que surgió hace muy poco con lo que ya en la página de AFIP hay en el menú, si usted ingresa en la página de AFIP, con su clave fiscal o la clave fiscal del empleador, aparece el menú de acuerdo a situaciones de crisis de empresas. No tiene nada que ver con esto. No tiene nada que ver con esto, porque sentido común lo puede conducir a darse cuenta. En la página, cuando usted va a ingresar algo, va a ir a AFIP, y AFIP
va a ser otro paso más, y no. Acá nos manejamos directamente con el sindicato, y que del sindicato directamente, ya con la aprobación, se eleva automáticamente, porque ya hay un acuerdo del sindicato con la Unión o sea, esto es la CGT y la Unión Industrial Argentina, ya han acordado con el Ministerio, y el Ministerio aprobó digamos, esta manera de acercar y resolver inconvenientes de las pymes, de todas las empresas en particular, ¿no? Donde estas empresas, parte del acuerdo firmado entre la CGT y la UIA, deben acompañar a esto el listado del personal afectado. ¿Mm? El listado del personal afectado. Acuérdense que, recordando un poco, se van a hacer acreedores, digamos, o lo va a beneficiar. El Estado se hace cargo del 75% del salario, ¿sí? Que se lo va a acreditar directamente, como ya vimos en algún recibo, vimos un ejemplo. Esos 29.000 y pico le acreditaba, bueno, directamente al empleado, pero cumpliendo con los requisitos, no solamente de las retenciones. Y el procedimiento es así, dice que la presentación que efectúa las empresas al Ministerio de Trabajo, ya una vez aprobado el acuerdo, serán remitidas para su vista a la entidad sindical, como se le dije recién, con personería gremial correspondiente. En el caso de OSECA, que lo doy como ejemplo, creo que es gremiales tantos, ahí se le envía el acuerdo que será remitido luego al Ministerio de Trabajo. No tarda más, creo, este trámite, más de 3 días, 2 días. Puede ser rechazado por algo que falló en el acuerdo, digamos, en lo que establece lo que pide el empleador, pero si el sindicato no le responde al empleador, es como que se da, después de estos 2 o 3 días, se da como válido el pedido, digamos, para hacerse, digamos, también entre comillas, beneficiario el empleador, de que le va a pagar el sueldo del Estado, el 75%. ¿Se rechazan estos pedidos? Hola. Omarcito, Claudio, estamos con el tiempo casi cumplido, te diría cumplido, y tenemos varias preguntas Bueno, para hacerte. Sí, esto es un adicional que le quería mencionar un poco para que tengan en cuenta los conceptos que habíamos mencionado anteriormente. Publicado, le comento así en 2 minutos. Sí, para que tengan así idea. después pasamos a las preguntas. Bien, para que tengan en cuenta, la UON, los textiles, los gastronómicos, los petroleros y el comercio ya prácticamente han presentado, digamos, estas solicitudes, han sido acordadas, o sea que están gozando teóricamente de estos beneficios, de la acreditación del 75% del sueldo en cada CBU denunciado. Así que, bueno, tengan en cuenta de que hay algunos beneficios que estableció un parámetro para empresas más de 70 empleados y otras menos de 70 empleados. Pero realmente todos estos requisitos realmente no se tienen mucho en cuenta. En definitiva, ya les digo, lo que puede fallar de esto es de que no le acrediten el sueldo a algún empleado porque el CBU está mal informado. O porque, bueno, algún problema tiene el CBU. Y les comento que ANSES no funciona bien la base de datos. Un ejemplo típico, una persona que solicitó la ayuda tiene todos los datos bien cargados, el rechazo de esta persona es porque dice que no cumple uno de los requisitos. Para cumplir los requisitos hay que ser mayor de 18 y menor de 65, y esta persona tiene 33 años, entonces evidentemente está fallando la base de datos de ANSES. Y sale todo el mismo ANSES, que ANSES tiene 2 dependencias distintas, no lo sé, no se lo puedo, pero le va a pasar. Bueno, Claudio, las preguntas, por favor.
Bueno, la primera pregunta que tengo acá anotada es si podrías hacer un repaso sobre los contratos de pasantía. Decía que los contratos de pasantía van a gozar del el mismo beneficio que gozan los demás empleados. ¿Mm? ¿Por qué decíamos de las pasantías? Porque las pasantías, acuérdense que los pasantes, hay organismos que directamente, el organismo se hace cargo de la pasantía, lo que tiene que hacerse responsable el empleador es el pago del ART, de la obra social. ¿Mm? Fundamentalmente la normativa habla de eso es responsable el empleador. El pasante cobra un dinero que se lo otorga el organismo. Ese organismo deberá complementar, hacer la solicitud de este beneficio. No el empleador, ojo. Si la separación sería esto, pero en conclusión los beneficios son los mismos, en definitiva. Bien, O sea, el sueldo lo cobraría, en definitiva, por más que no trabaje. te hago la siguiente, te hacen la siguiente pregunta que tiene que ver con las empresas de la construcción. Si trabaja normalmente, sigue con toda la normativa en forma normal en cuanto a sus obligaciones. Digamos, las empresas de la construcción, sí, por supuesto. Lo malo de todo esto, que la gran confusión que se genera todo este tipo de cosas, es de que realmente no cumplimentan con el tema de las obligaciones que tienen. Por lo tanto, la mayoría de las empresas de la construcción no han sido aceptados los beneficios por parte de la resolución que le mencioné de AFIP. Salen denegado el pedido de los beneficios. Los aportes tendrían, o sea, esto, digamos, todas las empresas de los beneficios que yo hablé están encuadradas todas las actividades, ¿eh? Por eso no mencioné directamente construcción, comercio, no. Inclusive yo les mencioné hace rato de que los que han solicitado, al menos los que yo había visto hasta el momento, no la mencioné la construcción, pero teóricamente estaría encuadrado los mismos beneficios. Tienen que solicitar las empresas, justificarlo, cuál es la decaída, por qué se suspende al personal o por qué se lo despide. Más allá de los distintos regímenes, ¿no? Sabemos bien que la construcción no existen despidos, existe el DIERIC, que es el organismo que regula la actividad de la construcción, que a través de la acreditación todos los meses de un valor determinado calcula en función a sus ingresos, se le va acreditando. Una vez que finaliza que haya la finalización, retira el dinero. Pero lamentablemente lo que quería decirles es que no lo cumple todo el mundo, todos esos aportes no hay. Por lo tanto, yo lo que diría es que le corre lo de la ley. Aquellos empleadores que no pagan las contribuciones de acuerdo a lo que establece el DIERIC, pagarán indemnizaciones como cualquier empresa de otra actividad, cualquiera. Perfecto. La pregunta que sigue es en relación si el diferimiento abarca los conceptos de obra social y cargas sindicales. Sí. Se encuentra, todos los conceptos se encuentran. Hay algunos convenios que no estaban de acuerdo con eso, pero sí, se encuentran todos. Precisamente, más que nada, cuando hablamos de que el sindicato, cuando hablamos de obra social, hablamos de sindicato, hablamos de otras instituciones relacionadas con la actividad, realmente esos pagos se hacen en forma separada. Porque está muy buena la pregunta porque acuérdense que esto no entra a través del 931, pero lo están poniendo en la práctica para que el que no lo sabe, el 931 no incluye el concepto de sindicato, vamos a tomar el comercio, sindicato, FAECIS, FAECIL Estrella, otros conceptos más, eso se hacen por boleta separada, el INACAP, se hacen por boleta separada, pero sí está previendo digamos, la postergación de los vencimientos a los sindicatos, tratando de seguir el mismo criterio que utilizó AFIP para las contribuciones de seguridad social y obra social.
Pues separemos obra social. Obra social y seguridad social se ingresan a través del 931, a través del BEP. Se pueden pagar en forma particular, pero siempre a través de BEP. Bueno, Omar, acá hay otra pregunta que se sumó. Dice, sueldo complementario. En teoría, el 50% del sueldo de los empleados de una empresa era de pesos 20.000 y han recibido el mínimo. ¿Por qué puede ser? Sueldo complementario, y hay que ver, eso el mínimo puede ser por varios motivos. Que el empleador no declare el sueldo como corresponde en el 931. No debería existir otro motivo. Una cosa es lo que hacen en el recibo y otra cosa es lo que declaran en el 931. En el 931 los empleados no lo ven. Lo ve el que liquida sueldo, el que hace las presentaciones. Es muy probable que sea ese tema. No tiene nada que ver si el empleador debe cargas sociales, si debe seguridad social, no tiene nada que ver eso. Si le otorgan un beneficio, al menos ese, es precisamente porque está declarando menos. Yo di los parámetros de lo que era el ingreso, digamos, de cuál era el mínimo y cuál era el máximo. Acá Luisina, que fue la que te hizo la pregunta, te agradece por tu respuesta. Con esta pregunta terminamos, damos por concluida la actividad. Todo aquel al que le surjan dudas y quiera consultarlo a Omar, no tiene más que escribir al mail info@iap.org.ar. Y con gusto Omar, al ser socio plenario del IAP, se las va a estar respondiendo. Así que bueno, muchísimas gracias Omar, a vos y por tu explicación, por tu extensa disertación y bueno, te damos las gracias y damos por concluida la reunión. Gracias a todos los participantes. Y recuerden que el sábado estamos teniendo una nueva actividad del Instituto sobre el teletrabajo y la conducción de equipos de teletrabajo. Gracias, Omar. Bueno, gracias, Claudio, gracias, Fernando, gracias a todos los que estuvieron tratando de prestar atención a los que más o menos les expliqué, y que tengan en cuenta que nosotros en realidad manejamos estos temas referidos, como lo dice el Instituto Argentino de la PYME. Hacemos mucho hincapié con respecto al tema PYME, que es lo que más nos interesa en este momento, ¿no? Tratar de alguna manera de brindarle una ayuda y que de alguna manera, cuando hablamos, decíamos en un principio el título de la disertación relacionada con el bajar los costos, en realidad los costos prácticamente, como digo yo, están los que están, bajar por bajar, únicamente tiene que ver un poco con lo que se puede lograr acuerdos, a veces por esta pandemia, cuando hablo de actividades que son, no sé si esenciales, pero doy un ejemplo para que lo tengan en cuenta y lo reflexionen sobre otros convenios. Un portero realmente tiene que prestar servicio por el tema de la higiene. Llegado el caso que el consorcio esté en una situación económica mala, puede solicitarle el convenio al convenio, y eso no hace falta elevarlo a lo que dije el Ministerio de Trabajo. De todas maneras, elevarlo al Ministerio de Trabajo de alguna manera respalda lo que puede venir después, ténganlo en cuenta. Todo lo que es homologado por el Ministerio de Trabajo respalda, y en ese caso estamos diciendo, bueno, no estamos exponiendo a que el empleador tenga más costos laborales. No ahora, sino posteriores. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, Omar, y bueno, yo sé que vos seguirías hablando y explicando porque sos un gran docente y bueno, lo llevás un poco a flor de piel. Muchas gracias, Omar, por tu disertación y bueno,
nos despedimos y nos despedimos también de los participantes. Muchas gracias a todos por haber participado.